Estimados compañeras, estimados compañeros militantes y dirigentes del MIR, amigas y amigos, vecinas y vecinos que hoy nos acompañan. Como todos los años, los militantes del MIR llegamos hasta esta calle en la que nuestro secretario general Miguel Enríquez combatiera por última vez hace 37 años. «37 años han pasado desde que la fatal noticia fuera conocida por los trabajadores y los pueblos de Chile, por los militantes del MIR, por los militantes de la izquierda chilena, por los trabajadores y los pueblos del mundo. Muchos años han pasado y nuestra sociedad ha pasado desde la dictadura hasta la falsedad de la transición política, encabezada por los partidos de la Concertación, en acuerdo con los partidarios de la dictadura que actualmente encabezan el gobierno. Desde los años 90, el empresariado nacional y extranjero dominante en nuestro país, a través de sus representaciones políticas, la derecha y la Concertación, han consolidado y perfeccionado el sistema neoliberal impuesto por la dictadura. La consolidación y perfeccionamiento del neoliberalismo en Chile se logró mediante la desarticulación de las organizaciones sociales y políticas del campo popular. Un solo proceso, con diferentes matices, se ha vivido en Chile desde el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende hasta nuestros días. Nuestra sociedad todavía no entra en una verdadera transición democrática que permita liberarse de las condiciones impuestas por la dictadura. Las fuerzas consecuentes del campo popular seguimos resistiendo al neoliberalismo y hoy nuestras fuerzas se tensan para limitar al máximo el costo de la crisis económica que se expande por el mundo y que los grandes patrones nacionales y extranjeros harán caer sobre los hombros de los trabajadores, su familia y sus condiciones de vida. Sobre esta realidad queremos puntualizar algunas ideas centrales de nuestro pensamiento. En primer lugar, la crisis económica que se encuentra en pleno desarrollo por los países industrializados es una crisis del patrón de acumulación, vale decir, de la forma como se genera, cómo se acumula el capital. El dominio absoluto del capital financiero sobre el conjunto de la sociedad está haciendo agua por todos lados. No estamos en presencia aún de un desenlace fatal del capitalismo neoliberal, pero sí podemos asegurar que el ciclo de acumulación capitalista sobre la base de la especulación y la sobreexplotación del trabajo está encontrando límites para seguir desarrollándose. Los niveles de endeudamiento de los países dependientes o de menor desarrollo económico ya son incapaces de repetir el ciclo de acumulación capitalista para transferirlo hacia los grandes bancos transnacionales. Los países más pequeños ya no tienen nada que vender a cambio de los préstamos. El ejemplo de Grecia, una de las cunas de la civilización actual, es dramático. Mientras más dinero se les preste, más difícil es que salgan de su crisis, pues las condiciones que se le imponen para prestarle dinero es que el gobierno ataque directamente los intereses de los trabajadores, bajando las condiciones de vida del conjunto de su sociedad. Nada distinto esperan a Irlanda y a Portugal. Y si estas economías caen, seguirán España e Italia, abarcando finalmente al conjunto de la economía europea con todo lo que esto significa para los países dependientes que viven de esos mercados. La crisis para los grupos económicos transnacionales es una oportunidad de continuar concentrando la riqueza,
pero eso es llevar directamente al conjunto de la humanidad al despeñadero. Estos grupos económicos están esperando aumentar su riqueza sobre la base del empobrecimiento de miles de millones de seres humanos en el planeta, mientras en el Cuerno de África miles de niños pasan hambre y otros mueren por la misma razón. El gran capital engorda a costa de esas vidas. Ninguna conciencia democrática puede estar ajeno a esta grave violación de los derechos humanos. Como consecuencia de la crisis en desarrollo, las clases dominantes en el mundo buscarán rodearse de fuerzas militares que le permitan resguardar sus intereses. Crearán leyes represivas preventivas para defenderse de las movilizaciones populares que se producen y se producirán en defensa de sus derechos. Buscarán dividir el campo de los trabajadores, buscarán destruir las organizaciones sociales y políticas del campo popular. Una lucha subterránea se desarrollará en los países dependientes por abaratar los costos de sus productos de exportación para mantener los mercados de los países desarrollados. Nuevas legislaciones se inventarán para hacer que el trabajo sea cada vez más precario y más desregulado. En Chile, la crisis del capitalismo neoliberal se empieza a sentir. Las luchas por la educación gratuita, encabezada por los estudiantes de enseñanza media y universitaria, desnuda la lógica del patrón de acumulación que domina el conjunto de la sociedad. La lucha por la educación, que nuestro partido apoya decididamente, porque creemos firmemente que en nuestro país es posible garantizar una educación digna e integral, es una muestra de cómo los paradigmas neoliberales solo se siguen sosteniendo en las fuerzas represivas, el control de los medios de comunicación, la atomización de las fuerzas sociales y políticas del campo popular, el endeudamiento y la concentración de la riqueza en muy pocos grupos económicos nacionales y extranjeros. Lentamente, a partir de las luchas estudiantiles, la sociedad empieza a despertar del sopor concertacionista que les hizo creer que vivía en democracia. Han vuelto al gobierno los que inventaron la Constitución del 80 y están en la oposición los que les ayudaron a precisarla y enriquecerla, y de paso se enriquecieron ellos mismos. Las justas luchas por la educación gratuita, las movilizaciones de miles de jóvenes a lo largo del país, la corrupción de la Polar, Hydro Aysén entre las más conocidas, remecen a los ciudadanos chilenos que de una manera u otra entraron en el juego neoliberal de creer que ya somos parte del primer mundo porque estamos en la OCDE. Por lo menos a muchas personas en nuestro país se le están creando interrogantes sobre lo que sucede. ¿Qué cosa es verdad y qué cosa es mentira en Chile? Por todas partes se ve corrupción y los trabajadores y pueblos ya no quieren lo que ya conocen porque fueron traicionados. Les dijeron que la alegría venía y todavía siguen esperando. Le dijeron que habría crecimiento con igualdad y la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando. ¿Para dónde mirar entonces? ¿A quién se le cree? Ahora, si son los mismos que se cambian camiseta y se llaman de otra manera. Si alguna validez tienen las encuestas, es que estas están mostrando que ni la concertación ni la derecha están representando a la gran mayoría de la sociedad chilena. Las dos representaciones políticas del neoliberalismo ya no garantizan por sí sola la gobernabilidad de uno de los más puros modelos del neoliberalismo. Nuestro partido tiene el deber de indicar entonces qué sucede en nuestro país para evitar el engaño. Mucho movimiento en el plano político y social se están produciendo.
la derecha y la concertación debaten en su interior, inventan fórmulas para aparecer como democráticos sin que se note que unos son golpistas y que los otros no les caen tan mal los golpistas, pues les permiten ganar mucho dinero. Pero lo cierto es que los esfuerzos están concentrados en la reformulación de los acuerdos logrados para la llamada transición. Toda la clase dominante sabe que se agotaron esos acuerdos y que se requiere de un nuevo impulso que permita relanzar el neoliberalismo, pero al mismo tiempo necesitan enfrentar las consecuencias de la crisis económica que se dejará caer sobre nuestra sociedad y nuestra economía. Los centros de investigación de la clase dominante están sesionando a toda máquina para inventar de qué manera seguimos engañando, de qué manera logramos las alianzas sociales y políticas para impedir que surja una fuerza social y política que impulse un proceso de democratización verdadero que ponga en el centro los intereses de los trabajadores y los pueblos de Chile. La clase dominante se prepara para la crisis en desarrollos. Ellos no están dispuestos a disminuir sus ganancias. Para ellos, el peso central debe caer una vez más en los trabajadores, su familia y sus condiciones de vida. Según el ministro de Hacienda de Piñera, el gobierno está preparando un plan de contingencia, pero ya vendieron un bono que entregó más de $1.000 millones, aumentando con ello la deuda externa de nuestro país. ¿Y quién paga este préstamo? Por supuesto los trabajadores y no los empresarios. Ya se llevan gastados casi $10.000 millones para mantener artificialmente el precio del dólar. ¿Y de dónde salen esos dineros? Por supuesto que del pago de impuestos de todas las personas, excepto los empresarios que los eluden. ¿Y qué han dicho los opositores concertacionistas? Nada o casi nada. Silencio absoluto, pero se pasean en las marchas por la igualdad de sexo, buscando votos